El Festo Automation Experience o el Festo X es la solución o el software que se ha desarrollado dentro de Festo para dar cabida en soluciones de Machine Learning para poder solventar problemas como el mantenimiento predictivo, la predicción de la energía o el mantenimiento de la calidad, la predicción de la calidad. ¿Por qué Festo? ¿No? Al final Festo es una empresa de automatización, pues tenemos todo el conocimiento en cuanto a la tecnología de la industria de la automatización. Tenemos toda la parte de componentes de hardware de la industrial y finalmente hemos adquirido una empresa que al final es todo un departamento focalizado en la parte de analítica de datos, donde hay un equipo de data scientists, data engineers, lo cual hace estos 3 puntos al buen partner para ofrecer soluciones en cuanto a digitalización. Pero, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, del Festo Automation Experience de aplicar este tipo de soluciones? Al final estamos en un mercado muy competitivo donde la automatización está muy optimizada y el objetivo siempre es ir a buscar este punto de mejora y para poder optimizar nuestros procesos. Esto lo podemos conseguir, pues, reduciendo los costes. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues, uno, pues, obteniendo mayor disponibilidad de máquina o de línea productiva, es decir, reduciendo las paradas de mantenimiento no planificadas. Otro es reduciendo los costes energéticos y más a día de hoy, ¿vale? Podemos reducir el coste energético, controlar cuál es mi consumo, tanto a nivel neumático como eléctrico, y ser capaces de poder tomar medidas en función de nuestros consumos. Y finalmente, pues la parte de la calidad, ¿no? Si estamos produciendo y sacamos mala calidad, pues obviamente pues tendremos unos costes mayores. ¿Vale? Este es nuestro objetivo para ofrecer este tipo de soluciones. Y al final es pasar de un condition monitoring, que al final muchas veces pensamos en esto como un condition monitoring, tenemos unas variables de entrada, unas variables de salida y solo le aplicamos unas alarmas tanto por arriba como por abajo, pero aquí lo que hacemos es aplicar algoritmos de inteligencia artificial, crear unos objetos digitales que reflejan la realidad de nuestros sistemas para tal de obtener una variable de salida que refleje el estado de salud de nuestros componentes. ¿Esto es aplicable a todo? Pues la respuesta es que sí. Normalmente lo que se hace es buscar el punto crítico de nuestros sistemas productivos o nuestras máquinas, que es donde realmente podemos ganar mayor en si podemos solventar problemas de paradas o problemas de falta de componentes, pues aquí es donde tenemos que aplicar este tipo de soluciones. Lo podemos aplicar tanto a nivel del componente, a nivel de sistema, a nivel ya de una aplicación, a nivel de máquina o a nivel de planta productiva. Lo que se intenta siempre es buscar escalar este tipo de soluciones, empezar por un punto e ir escalando poco a poco. ¿Vale? A mayor envergadura del proyecto, mayor complejidad de datos y dificultad para poder obtener esta optimización. ¿Dónde estamos a día de hoy? Pues con nuestras experiencias podemos decir que ya tenemos algunas aplicaciones que son estándares, ¿vale? Por ejemplo, en la industria del automóvil, pues tenemos ya unos objetos y unos modelos desarrollados para las pinzas de soldadura. En el sector de la alimentación o del packaging, tenemos también modelos para análisis de los motores, análisis para los cilindros neumáticos. También en el sector de la máquina herramienta. Esto podemos decir que ya tenemos estos objetos de un modo estándar, pero además nuestra oferta es adaptarnos a las necesidades o los procesos de los clientes, ¿vale? Y como hemos comentado, pues tenemos las 3 variantes, ¿no? Podemos ofrecer soluciones de mantenimiento predictivo, soluciones de mantenimiento de predicción de la calidad o de predicción de la energía. ¿Qué quiere decir en el mantenimiento predictivo? Pues que tenemos un objeto y que somos capaces de saber el estado de salud de este objeto y antes de que falle,
poder decir, esto está a punto de fallar, lo cual nos permite podernos planificar para poder cambiar el componente de una forma controlada. Luego, en la parte de calidad, pues lo que podemos hacer es, si normalmente muchos de los procesos de calidad son en base a un muestreo, pues lo que podemos hacer es hacer una calidad continuada. Es decir, cada producto que pase por dentro de nuestro sistema, obtener una calidad que no tiene que ser, va a ser más real que si utilizamos el sistema de un muestreo. Y finalmente, la predicción de la energía. Al final no estamos inventando nada, al final es leer lo que estamos consumiendo y en base a lo que sabemos del pasado de nuestros consumos, ser capaces de decir, a lo mejor vamos a tener un pico de demanda, pues tenemos que, vamos a consumir más energía, o a lo mejor si el fin de semana nuestras máquinas ya saben que no trabajan, lo que podemos hacer es reducir la presión de alimentación de aire, por ejemplo. ¿Vale? Luego, dentro de toda esta oferta que tenemos del Fast Automation Experience, tenemos el Smart Tenance, que es un gestor de mantenimiento, para mantenimiento correctivo, para añadir las incidencias, para guardar la documentación en una aplicación basada en cloud y todo centralizado. Y finalmente también ofrecemos la parte de conectividad, ¿no? Porque al final siempre hablamos de los algoritmos, de los modelos, pero hay una fase inicial muy importante que es cómo capto la realidad de mi planta, cómo genero el dato y cómo este dato lo envío a mi sistema para poderlo analizar. Esta es la fase de conectividad. Nos podemos encontrar en situaciones donde es muy fácil, que al final a través del PLC o ya con sensórica inteligente, pues podemos generar este dato y lo podemos enviar, o en situaciones en que no, y luego es aquí donde entramos nosotros, nuestra oferta de consultoría, que podemos ayudaros a cómo generar el dato, qué tipo de dato y cómo hacer llegar este dato a nuestro sistema. Este sería un poco la imagen que nos podría quedar en una planta productiva, y podríamos ver cómo los diferentes módulos son totalmente compatibles y tienen su punto en un proceso productivo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en la sala de máquinas, pues podríamos analizar la energía. De la máquina a servidores, la fase de conectividad. En el departamento de mantenimiento, el gestor de mantenimiento. En las máquinas de herramientas, pues una aplicación de Predictive Quality. En la máquina productiva, pues estamos analizando los motores de nuestro sistema. ¿Vale? Al final, ofrecemos todo un conjunto que puede ser que tengamos solo un módulo, o dos, o tres, o diferentes aplicaciones, pero que al final pueden convivir todos juntos. Pero ¿cómo funciona el Machine Learning, ¿no? Al final no deja de ser un análisis de datos, ¿vale? Que lo que tenemos que hacer es, en una primera fase, cuando ya hemos terminado la parte de conectividad, es empezar a recoger datos, ¿no? Al final, para ser capaces de anticiparnos, de saber lo que va a pasar, primero tenemos que mirar el pasado, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una base de datos, tenemos que coger estos datos para poder generar un modelo, que este modelo, pues en función de las diferentes variables de entrada, nos va a generar este modelo con una variable, va a haber una correlación, que esto se encarga nuestro equipo de Data Scientists de analizar estos datos y buscar el por qué estas variables tienen una correlación. Con esto generamos el modelo y esto lo implementamos en nuestro sistema, en nuestra máquina, en nuestra línea productiva, y se pone en una fase de evaluación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que empezamos a testear el modelo con datos ya reales. A partir de aquí entra en juego ya el experto del proceso. ¿Quién es el experto del proceso? Pues nuestros clientes. El que mejor conoce su proceso es el mismo cliente. Al final ellos son los que nos pueden decir, no, esto es un comportamiento normal, pues nosotros aquí lo que hacemos es optimizar este modelo en base a vuestras experiencias y en base a nuestros análisis. De este modo entramos en un loop, ¿vale? En un circuito de mejora continua, ¿vale? A partir de aquí, cuando decimos, vale, cuando detectamos una anomalía, esto es verdad, pues ya es cuando podemos decir que hemos finalizado
parte de optimización y de entrenamiento, ¿vale? Aquí es cuando ya ponemos el sistema en real time a trabajar y cuando ya nos podemos fiar, ¿no?, de las anomalías que se están detectando. Esta sería una fase inicial de solo saber el estado, ¿no?, en cómo se encuentra. A partir de aquí podríamos llegar a la siguiente fase, que sería clasificar qué tipo de anomalías, ¿vale? Al final, si podemos tener, nos da una anomalía sí o no, pero yo también quiero saber por qué tipo de anomalía tengo. A lo mejor este tipo de anomalía no me afecta tanto como otra, pues aquí es cuando entramos en la fase de clustering, de clasificación, que dependiendo del feedback que el human loop, ¿no?, que decimos, el feedback que damos nosotros a nuestros modelos, vamos entrenando este modelo para luego ya ser capaces de hacer esta clasificación. El FestoX, hemos hablado, al final es una solución, es un software, vale, pero ¿cómo lo podemos tener, ¿no? Al final aquí tendríamos una imagen, en la parte izquierda sería nuestra planta, nuestros componentes. Aquí hay que dejar claro que el Festo Automation Experience no tiene que trabajar en hardware de Festo. Está abierto a cualquier tipo de comunicación y a cualquier tipo de proveedor. Al final, lo importante aquí es cómo consigo generar el dato y cómo envío el dato. El Festo Automation Experience puede estar en formato de Edge Device. Al final es un PC industrial donde instalamos un software con un sistema operativo, con nuestro propio software, donde puede estar instalado en formato Edge Device al lado de la máquina o a campo en la línea productiva. Puede estar en formato on-premise, que quiere decir que está dentro de la red interna del cliente, ¿vale? O en un formato cloud. Al final, pues podemos tener una máquina virtual y que podemos enviar los datos al cloud, se analizan y nos da la variable de salida, ¿vale? A nivel de conectividad, pues a nivel de campo hablamos los diferentes protocolos más conocidos de bus de campo, y a nivel de aguas arriba, pues nos adaptamos a la infraestructura de IT que tengan nuestros clientes. Tenemos ejemplos de clientes que trabajan en un modo cerrado, que no quieren que salga nada afuera, pues no hay ningún problema, pues podemos hacer en formato Edge Device, en formato on-premise, o si el cliente nos dice, no, yo quiero tener el cloud porque tengo varias plantas y lo quiero tener centralizado en un punto, pues también lo hacemos. Cuando tenemos esta fase de conectividad, alimentamos el sistema de los datos, ¿vale? Y aquí dentro del FestoX Brain, ¿no?, cerebro, es donde ponemos nuestros modelos, donde se optimiza, donde está toda la parte de computación del sistema, ¿vale? ¿Qué hacemos con todas estas variables de salida? Pues al final, tenerlo solo en una plataforma muchas veces no nos sirve. Lo que quiere el cliente es conectarlo con sus sistemas de gestión, ¿no? Ya su ERP, su sistema MES, pues aquí también nosotros nos adaptamos al cliente. Nosotros, si queremos conectarlo con el módulo de mantenimiento de SAP, pues proveemos las herramientas por nuestro lado para facilitar esta conectividad, y luego la gente de IT del cliente pues pone de su parte y hacemos esta parte de conexión, ¿vale? Con esto, ¿qué queremos decir? Que al final el FestoX es una pieza de puzzle que puede convivir con otros sistemas, ya sea con sistemas de SCADA, con diferentes sistemas de cloud, con diferentes tecnologías a nivel de hardware de bus de campo, y al final es una pieza más que hace el completo de la solución. Para poner un poco de perspectiva, pues vamos a ver un par de casos antes de ver una pequeña demo que tenemos preparada. Este caso sería una aplicación en el sector del automóvil, ¿de acuerdo?, en el cual se está analizando alrededor de 3.400 pinzas de soldadura, ¿vale? Al final uno puede pensar, bueno, una pinza vista una, las otras son todas iguales. Pues con esto vemos que no, y podemos
llegar a hacer clasificaciones de tipología de pinzas según su tipo de función, ¿vale? Al final, aplicar límites, un condition monitoring a 3.400 pinzas, pues seguramente sería mucho más trabajo que haciendo aquí un modelo y este modelo irlo entrenando en función de los datos, y es mucho más fácil de escalar, ¿vale? En este caso, pues se está analizando la reacción de la pinza, está conectado todo en una plataforma cloud de diferentes plantas del mismo fabricante, y él, pues a partir de aquí puede sacar los datos, se genera un Power BI donde puede tener los datos a tiempo real de las diferentes plantas y saber dónde va a tener posibles anomalías y poder tomar medidas al respecto. Otro caso que tenemos, pues aplicado a día de hoy, es en el sector del packaging, ¿vale? Este es un caso que estamos analizando los cilindros neumáticos, el cual solo con los sensores de límite de carrera del cilindro neumático somos capaces de hacer un modelo y saber cuál es el estado de salud. Esta es una aplicación que ahora veremos en directo, ¿vale? Pero en concreto este cliente, el problema que tenía es que esta máquina era el punto de entrada de producto en su línea productiva, lo cual muchas veces tenía problemas de cilindros neumáticos, y una parada de esta máquina pues afectaba al resto de producción del proceso. Pues aquí lo que se hizo es llegar a las señales que se generaban a través de los sensores, crear los diferentes objetos con sus modelos y empezar esta fase de entrenamiento para poder ser capaces de anticiparnos antes de que fallara. ¿Vale? Con esto, pues al final reducimos los tiempos de parada. Creo que en este cliente en concreto se está reduciendo alrededor de un 25% los tiempos de parada no planificados. ¿Vale? Al final es por aquí donde tenemos que ir a buscar esta optimización de proceso. Y ahora ya para terminar, vamos a ver una demo que tenemos. Nos conectamos remotamente a una aplicación real que tenemos en Alemania, en nuestra central, y vamos a ver muy rápidamente. Esta sería un poco la interficie del Fest Automation Experience. Aquí podemos ver que nos da la bienvenida. Tenemos la parte de Analytics, que aquí es donde creamos nuestros objetos. Tenemos varios aquí corriendo. En este caso, pues vamos a ver la aplicación del Brownfield Cylinder, ¿vale? Pues tenemos una información, tenemos nuestros objetos. El estado de salud actualmente pues se encuentra 99%. Si entramos, pues ya vemos cómo estamos obteniendo los datos a tiempo real. Tenemos la posibilidad de añadir diferentes tipos de gráficos, de dashboards. Y, por ejemplo, pues aquí tengo el histórico de datos. Yo puedo cambiar la medida y ver estos datos. A ver, he puesto muchos días. No carga. Bueno, aquí sería para visualizar los datos ya pasados, ¿vale? De estos datos los podemos exportar en formato CSV, los podemos guardar en los datasets, que aquí también lo podríamos ver. Nos genera los diferentes datasets. Y luego lo importante es que el cliente, el usuario, pues puede crear sus propios dashboards y poder visualizar, ¿vale? Esto es solo la parte de la interficie, pero realmente donde está el valor es en la parte de conectividad hacia software de terceros. Yo, por ejemplo, pues como he comentado, si yo tengo mi propio sistema ERP o sistema SAP, yo no tengo por qué acceder a esta página para consultar el estado. A lo mejor yo lo quiero conectar o a mi sistema SCADA, enviar solo la variable de salud, o enviar ya directamente si hay una anomalía que se conecte con el sistema de mantenimiento y ya me gestione automáticamente el pedido de este componente que está a punto de fallar, ¿vale? Esta aplicación que estamos haciendo, pues lo que hemos comentado antes, el análisis del cilindro neumático. Tenemos un cilindro neumático con su válvula de activación
y hemos puesto estas válvulas para simular que el cilindro está fugando, ¿vale? Puedes fugar a la salida, cuando retrocedemos, o incluso comunicar ambas cámaras para simular que están comunicadas, ¿vale? Aquí estamos viendo ahora mismo es el estado de salud. Accedo aquí y a través de Node-RED, al final dentro del Festo Automation Experience, cuando estamos en esta fase de prototipaje, utilizamos Node-RED para hacer la fase de conectividad. Aquí podemos ver cómo estamos leyendo los valores, conectamos en la periferia lo que está realmente instalado en la aplicación, lo procesamos y lo enviamos para registrar el dato. Pues hemos creado esta pequeña aplicación, este dashboard en Node-RED para, por ejemplo, yo voy a hacer que se comuniquen ambas cámaras. Le doy a activar y ahora vemos que ya realmente pues esto está afectando el estado de salud hasta llegar a un punto crítico. Este punto crítico se puede llegar a customizar, ¿vale? Y a lo mejor pues a partir del 50% pues digo que para mí ya no es bueno, ¿de acuerdo? Si le vuelvo a poner todo OK, pues veremos que el estado de salud vuelve a su sitio. Aquí pues podéis preguntar, vale, pues esto lo puedo hacer yo también a simple ojo. Vale, aquí estamos en el peor de los casos, estamos provocando este fallo, pero lo bueno de aquí es que las pequeñas variaciones que salen de fuera del comportamiento normal son estas que no podemos detectar, es aquí donde nosotros ganamos, ¿de acuerdo? Aquí es para hacer esta demostración, esta demo, y sí que evidentemente es mucho más sencillito, pero es viendo la correlación de las variables, que muchas veces, por ejemplo, en otros procesos, como puede ser, a lo mejor tengo la temperatura, la presión y otra variable, que por lógica, pues podríamos decir no hay ningún tipo de correlación. Utilizando la analítica de datos es donde podemos ver que hay una correlación y realmente nos puede ayudar. Vale, y por mi parte este sería un poco lo que os queríamos mostrar hoy. Evidentemente, pues ahora estamos abiertos al turno de preguntas y siempre estamos disponibles para cualquier tipo de duda. Pasamos al apartado de preguntas y tenemos dos preguntas. La primera es, ¿se puede partir de una base de datos ya existente para el proyecto? Y en el caso que no exista el dato necesario o la variable, ¿cómo se procede? Sí, referente a la primera pregunta, por ejemplo, nos podemos encontrar en clientes que ya tienen ya llevan años registrando sus datos, ya tienen sus bases de datos. Y sí, la respuesta es que sí, nosotros podemos coger estos datos, analizarlos de un modo offline para generar los modelos o incluso utilizar estos datos para ya implementarlos en el modelo online. ¿Vale? Referente a la segunda pregunta, ¿cómo era, Nico? La segunda pregunta es, ¿qué pasa si yo ya tengo mi plataforma de análisis de datos con módulos de mantenimiento predictivo? ¿Puedo incluir vuestra solución en mi plataforma? Sí, es totalmente compatible. Como hemos comentado, al final somos esta pieza del puzzle donde queremos y debemos convivir, porque a día de hoy ya no existe un sistema único, sino que al final es conectar diferentes módulos y que puedan convivir entre ellos, ¿no? Al final que se puedan comunicar. Pues si un cliente ya ha desarrollado su propia plataforma de análisis de datos o incluso ya tiene su sistema de SCADA, pues este puede ser un módulo que se pueda alimentar de este sistema, que pueda alimentar este sistema o que puede convivir. Sí. Vale, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias a todos por asistir a la conferencia online de Festo Automation Experience impartida por Tomás Busquets y hasta la próxima. Muchas gracias. Saludo.